Buenas noches, profe. Bueno, para el reto de esta semana eh, vamos a hablar sobre este artículo llamado Volatilidad de los flujos financieros y fuga de capitales, la vulnerabilidad externa de Brasil entre el año 1995 y 2010. Este artículo fue creado entre el mes de octubre y mes de diciembre del 2013 por Vanessa da Costa y Gilberto Libán, que son autores brasileños. Bueno, vamos por aquí. Bueno, en este texto se analiza la vulnerabilidad externa de Brasil entre 1995 y 2010, enfocándose en dos aspectos principales: la volatilidad de los flujos de capital y la fuga de capitales. El artículo propone pues como evaluar como la volatilidad de los flujos financieros refleja las fuertes entradas y salidas de recursos internacionales en Brasil, mientras que la fuga de capitales muestra la sensibilidad del país a factores inestables y choques externos, como la crisis internacional del 2008, y el objetivo es comparar dos medidas de fuga de capitales para evaluar la vulnerabilidad externa de Brasil. Bueno, tenemos entonces para un tema y son las causas y efectos de la entrada de capitales a las economías, eh, eh, a las economías emergentes y la fuga de capitales. Entonces abordan como tal la dinámica y los efectos de los flujos internacionales de capital, enfocándose en las economías emergentes y cómo estos flujos, junto con la fuga de capitales, están influenciados por factores externos e internos. Podemos desglosar como un análisis de este segmento y son como las causas de los flujos de capital y la fuga de capitales. Nos habla como de factores de empuje, que se refiere a los factores externos que afectan los flujos de capital, como las políticas macroeconómicas y las condiciones de los países avanzados. Estos factores incluyen, por ejemplo, la expansión de la liquidez internacional y las tasas de interés bajas en países con monedas fuertes. También nos hablan como de factores de atracción, son las condiciones internas de las economías emergentes que las hacen atractivas para los inversionistas, tales como políticas macroeconómicas compatibles, la mejora de la credibilidad institucional y la rentabilidad potencial de las inversiones. También nos hablan como de ciclos de flujos de capital, describen cómo los flujos de capital hacia las economías emergentes han pasado por varios ciclos, influenciados por factores como la expansión de liquidez y las políticas monetarias de los países avanzados. Estos factores incluyen lo siguiente. En la primera ola, que fue en la década de 1970, donde los flujos de capital hacia América Latina fueron principalmente inversiones extranjeras directas y las economías emergentes se endeudaron debido a la expansión de liquidez. En la segunda ola, en los años 1990, fue una temporada caracterizada por una fuerte expansión de liquidez y la reducción de tasas de interés de Estados Unidos. Esto estimuló pues como los flujos de capital, pero también provocó una burbuja especulativa que culminó en varias crisis financieras, como la crisis mexicana en 1994 y la crisis asiática en 1997. Una tercera ola fue a principios de los 2000, porque los flujos aumentaron por la expansión de liquidez en los países avanzados, pero la crisis financiera del 2007 al 2008 interrumpió pues como estos flujos. Hubo una cuarta ola que nos habla sobre que después de la crisis financiera del 2008, los flujos de capital hacia las economías emergentes se recuperaron, pero con un cambio en la composición de los flujos, predominando las inversiones de cartera a corto plazo, especialmente debido al carry trade, pues, perdón mi pronunciación, aprovechar la diferencia de tasas de interés. Eh, También nos hablan
sobre los efectos de la volatilidad de los flujos de capital. Los flujos de capital, especialmente los de corto plazo, como las inversiones de cartera, son más volátiles que las inversiones a largo plazo. Este puede generar efectos perjudiciales en las economías emergentes, como la apreciación de sus monedas, lo que puede dañar su competitividad exportadora. La vulnerabilidad externa se agrava debido a la exposición a fluctuaciones en el flujo de capital, ya que los países emergentes se ven obligados a lidiar pues, con una mayor volatilidad en las tasas de cambio y en el crédito. Eh, También nos hablan como de impactos en las políticas macroeconómicas y los desafíos de las economías emergentes. Nos dicen que los flujos de capital tienden a ser procíclicos, es decir, refuerzan las fluctuaciones económicas. Esto dificulta la implementación de políticas macroeconómicas anticíclicas afectivas, efectivas, como políticas fiscales y monetarias que contrarresten los efectos negativos de los ciclos de capital. El aumento en los flujos de capital y la apreciación de las monedas locales pueden hacer más difícil la tarea de los gobiernos emergentes para gestionar la deuda externa y los déficits en cuenta corrientes. Y por último, pues nos hablan como que los controles de capital como herramienta de gestión de crisis. Nos menciona pues que debido a los efectos volátiles de los flujos de capital, algunos países emergentes y desarrollados han implementado controles de capital como una forma de mitigar los efectos negativos de la volatilidad. Aunque no se proponen como una solución para manejar las crisis, los controles de capital se han visto como una herramienta preventiva para evitar futuros desajustes financieros. En conclusión, pues de este segmento, se destaca la creciente importancia de comprender pues como los flujos de capital internacionales y su impacto pues como tal en las economías emergentes. Los ciclos de entrada y de salida de capital, influenciados por factores externos e internos, crean una vulnerabilidad significativa para estos países, pues a medida que las economías emergentes enfrentan desafíos derivados de la volatilidad de estos flujos, la implementación de políticas macroeconómicas y el uso de controles de capital podrían ser necesarios para gestionar la crisis y proteger la estabilidad económica. Tenemos otro segmento llamado la volatilidad de los flujos de capital. En este segmento se centran en el análisis de la volatilidad de los flujos de capitales hacia Brasil mediante un uso de modelo GARCH, una herramienta estadística avanzada para modelar la heterocedasticidad, variación de la volatilidad en series temporales. Para hablar un poco sobre este segmento, nos muestran como un contexto y por qué se motivaron a realizar pues como tal el estudio. Señalan que pues, los flujos de capital hacia Brasil son altamente volátiles con movimientos abruptos y reversibles ante cambios de expectativas. Este comportamiento errático eh, motiva el análisis de la volatilidad de los flujos de capital, ya que estas fluctuaciones pueden tener repercusiones significativas en la economía. El objetivo del estudio era medir esa volatilidad para comprender mejor los movimientos de capital hacia Brasil, en particular los vinculados a inversión directa, inversión de cartera, derivados y otras inversiones que formarían pues como parte de la cuenta financiera de la balanza de pagos. Eh, Bueno, también nos hablan como los métodos estándares o limitaciones que tuvieron pues como en este proceso y es que mencionan como tal las técnicas estándar como la desviación estándar, el coeficiente de variación y la varianza que son comúnmente utilizadas para medir la volatilidad, pero tienen limitaciones especialmente en periodos de alta incertidumbre y pues estos métodos no permiten evaluar adecuadamente la volatilidad condicional o inmediata, ya que se basan solo en información pasada. Por ello, optan por utilizar el modelo ARCH o GARCH y su extensión más precisa. El modelo GARCH
Bueno, no, el modelo GARS es una mejora del ARS, ya que permite modelar no solo la dependencia de la varianza en los rendimientos pasados, sino también en los valores anteriores de la varianza condicional, lo que lo hace más adecuado para captar la volatilidad persistente. Las características del modelo GARCH pues es adecuado para capturar la heterocedasticidad condicional que garantiza o que caracteriza los flujos de capital en Brasil, especialmente en modelos de alta volatilidad alternada con calma. Las series de la cuenta financiera de Brasil cumplen con los criterios para aplicar este modelo. No autocorrelación en el nivel, racimos de volatilidad y distribución con curtosis excesiva. Eh, ¿Qué datos y qué metodología pues, se utilizaron para este proceso? Se utilizaron datos mensuales de la cuenta financiera de la balanza de pagos de Brasil entre dos periodos. Uno de enero de 1995 a diciembre de 1998 con una tasa de cambio controlada. Y el otro fue en enero de 1999 a diciembre del 2010 con una tasa de cambio flotante. En el análisis se incluye pues como la evaluación de las propiedades estadísticas de la serie de datos, observando promedios, varianzas, simetría y kurtosis, junto con la prueba de Harke-Vera, que confirma que las series no siguen una distribución normal, lo cual es común en series económicas que presenten volatilidad. Según el análisis descriptivo, muestra que las series de flujos de capital no son normales, como se confirma con la prueba de Harke-Vera. Y la heterogeneidad en los promedios y desviaciones estándar indican que las diferentes subcuentas financieras tienen comportamientos diversos. El propósito, pues, como tal de ese análisis era identificar las subcuentas más volátiles que se asocian con flujos especulativos. Mm, bueno, con la estimación del modelo NARS mencionan que el modelo se aplica a los residuos cuadrados de un modelo ARMA para eliminar la limitación de las series temporales y permitir la estimación de la volatilidad condicional. Posteriormente, pues se analizan las propiedades residuales del modelo GARS y se predice la volatilidad futura de las series. Bueno, en el flujo de capitales, pues en el otro segmento llamado, fuga de capitales, nos abordan el fenómeno de la fuga de capitales en economías en desarrollo, específicamente pues en el país Brasil, y se enfocan en desmitificar la idea de que la liberalización de las cuentas de capitales siempre es beneficiosa para el crecimiento económico y la distribución del ingreso. A través del análisis de la fuga de capitales, el autor, bueno, estos autores, resalta cómo los flujos de capital pueden ser un indicador clave de inestabilidad macroeconómica y vulnerabilidad externa en Brasil. ¿Qué es una fuga de capital? Entonces, podemos definir una fuga de capital como una salida neta de capitales no registrados, principalmente en economías con escasez de capital como Brasil. Este fenómeno generalmente pues como vinculado a movimientos especulativos, es impulsado por incertidumbre y riesgo de mantener activos nacionales, lo que genera salidas de capital para evitar pérdida de riqueza. Em, Bueno, el análisis como tal propone dos medios para estudiar la fuga de capitales como pocas exploradas en Brasil y busca identificar cuál de estas podría servir como variable sustituta para la fuga de capitales en el contexto brasileño. Una es el método para medir la fuga de capitales. Bueno, los métodos para medir las fugas es método residual y la otra es método de capital especulativo. Con toda la información pues que como que acabé de brindar, eh,
No sé, yo digo que, bueno, la economía, bueno, según pues como todo lo que hemos hablado, es que la economía de Brasil pues ha experimentado una alta volatilidad en los flujos de capitales internacionales, lo que ha generado impactos negativos en su estabilidad económica. Este fenómeno ha sido particularmente pues, evidente en momentos de crisis financieras globales, como lo que pues, ocurrió en el 2008, cuando el flujo de capitales pasó de ser positivo a negativo, lo que afectó diversos aspectos de la economía nacional, incluyendo el empleo, los niveles de ingreso, la tasa de cambio y la deuda pública. A pesar de los intentos por controlar estos efectos mediante políticas monetarias como tasas de interés altas, la fuga de capitales no pudo ser contenida, lo que aumentó la vulnerabilidad externa. Eh, la dependencia de Brasil de los flujos financieros internacionales y la liberación de su cuenta de capital ha expuesto al país a la inestabilidad global, haciendo que los flujos de capital se tornen especulativos y volátiles. Como tal, esta situación pues como que plantea varias cuestiones relevantes y una de ellas es cómo afectan estos flujos volátiles la vulnerabilidad económica de Brasil. Otra puede ser cuál es la relación entre la fuga de capitales y la inestabilidad macroeconómica interna, resultado de la liberación financiera. Y por último, podemos decir o nos podemos preguntar qué políticas pueden adoptarse para mitigar los efectos negativos de la volatilidad de los flujos de capitales y reducir la fuga de divisas. Por lo tanto, pues como tal, el problema central radica en cómo la volatilidad de los flujos de capitales internacionales y la fuga de capitales afectan la economía de Brasil, incrementando su vulnerabilidad externa, especialmente en un contexto de incertidumbre y de financiera global. Este problema requiere pues como una investigación profunda para entender las causas, consecuencias y posibles soluciones, así como para identificar mecanismos adecuados de control que puedan reducir la dependencia de Brasil de los ciclos de liquidez internacional. Eh, ¿Qué podemos decir como en conclusión general de todo eso? Bueno, esa volatilidad, pues como tal, impacta variables claves como la tasa de cambio y las tasas de interés, aunque altas tasas de interés intentaron pues como controlar la fuga de divisas, no fueron suficientes a la creciente inestabilidad financiera. La deuda pública también se vio afectada por la volatilidad, lo que incrementó los costos de refinanciamiento y el perfil de la deuda. Se puede concluir que pues el método residual para medir la fuga de capitales es más robusto que el método de capital especulativo, ya que permite superar la distinción entre fuga de capitales normal y anormal y no se limita pues como a flujos de corto plazo, capturando también las salidas a largo plazo que afecta más el crecimiento pues como económico. Bueno, entonces, como cada semana y siempre lo voy a decir, pues me enfoco más como en buscar qué indicadores son más propensos o qué indicadores son más buenos como para poder estudiar como la estabilidad económica o la estabilidad financiera de un país. Muchas gracias, profe.